Hoy la primera mesa está compuesta por mujeres que nos van a hablar de las luchas en el sector obrero, en las fábricas. Ayer íbamos diciendo que para el franquismo se produce una necesidad de mano de obra que hace confluir a la población del sector rurales en los polígonos industriales de las grandes ciudades. Y se generan muchas luchas de mujeres, especialmente la mano de obra estaba sobre todo ocupada en algunos sectores como el textil o sectores servicios. Las luchas de estas mujeres probablemente no sean tan conocidas como las de otros sectores como el metal o la minería, que digamos que eran sectores prioritarios para comisiones obreras que habían surgido en los años 60 y que aglutinaron a gran parte de estas luchadoras. Las mujeres no se afiliaron en tan gran medida como los hombres, pero era por lo menos un sindicato de clase obrera. Para hablar de esto y también de las modificaciones legales que permitieron que las mujeres se pudieran incorporar al trabajo, porque anteriormente la legislación del franquismo no impedía, tenemos en primer lugar a intervenir Maika Muñoz Ruiz. Está allí. Es doctora en Historia Contemporánea, archivera en el Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1 de Mayo. Ha publicado estudios sobre la historia de comisiones obreras en los sectores de construcción y actividades diversas, las relaciones de género en el franquismo, así como la historia de las mujeres de comisiones obreras del sector textil. Adelante, María. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a las organizadoras por la invitación a participar en el la dictadura franquista se impuso sobre la clase trabajadora en general y las mujeres en particular con una norma que limitó su actividad en mayor medida que a otros colectivos. Las trabajadoras sufrieron doble ración de represión, por ser pobres sin necesitar un salario para sobrevivir y por ser mujeres que habían aspirado a salirse de los roles tradicionales. Doble castigo, doble penitencia. Esto se puede comprobar en la legislación laboral franquista. Desde su óptica clasista, el régimen encuadró a trabajadores y empresarios en la misma organización, la organización de la OGE o el sindicato vertical. Además, las relaciones de trabajo estuvieron fuertemente intervenidas por el Ministerio del Ramo hasta la Ley de Convenios Colectivos del 58. Ahora bien, ya desde el año 1938, con la promulgación del Fuero de Trabajo, el régimen dejó claro que no quería que las mujeres casadas tuvieran empleos asalariados, para lo cual desarrollaron un corpus normativo que obligaba a las trabajadoras a dejar su empleo cuando se casaban, a cambio de una dote, les prohibían acceder a distintos puestos bien remunerados, como fueron por registradores de la propiedad o magistrados, y si ya tenían un trabajo, a través de las reglamentaciones del sector, les impedían acceder a puestos de mando y consagraban un menor salario para ellas en todas las categorías. Más concretamente, el Fuero de Trabajo estipulaba que el Estado prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y las niñas, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Por la Ley de Bases del 18 de julio del 38 se establecía un subsidio familiar pagado al padre para que las mujeres no tuvieran necesidad de trabajar fuera del hogar para completar los bajos salarios masculinos. Y desde el 42 las regulaciones laborales estipulaban la excedencia forzosa por matrimonio de las mujeres y por la Ley de Ayuda Familiar del 46 se privaba del plus familiar, los famosos puntos, a las familias en las que la esposa tuviera un empleo. Entre otras prohibiciones, que hay muchas, van avanzando para sacar a de las distintas profesiones y de los distintos sectores, mejor cualificados. Por orden del 17 de noviembre del 39 se prohibía a las mujeres inscribirse en las oficinas de colocación, salvo que fueran mujeres cabeza de familia, sin ingresos ni varón que las sostuviera, solteras que no tuvieran otro medio de subsistencia o con un título académico o un oficio que le permitiera ejercer una profesión. Esto fue una excepción que estaba hecha para que las mujeres de sección femenina, que eran las que sí tuvieron oportunidades de hacer otras cosas y de ejercer otros roles, pues pudieran desarrollarse personalmente, no como otras.
Y bueno, finalmente el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo exigía a la mujer casada autorización del marido para contratar su trabajo. Bien, algunos de los aspectos más escandalosos de estas normativas se modifican en el 61, con la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer. Pero digo más escandalosos, porque hasta el 75 no se elimina la licencia marital, aunque bueno, en principio se daba por supuesta. Esta ley se desarrolla con el decreto del 62 y lo que hace, digamos que introduce la posibilidad de que el matrimonio ya no signifique automáticamente la salida de la mujer del empleo. A partir de entonces se dan tres opciones: continuar en el trabajo, poner fin al contrato y cobrar la dote, o solicitar una excedencia voluntaria por un periodo de 1 a 5 años. También se volaban las ayudas familiares a las del varón y poco más. Luego, en el decreto del 70, de 20 de agosto de 1970, que se llama Derechos Laborales de la Mujer, estamos ya en el 70, digamos que dicen que la mujer tiene derecho a prestar servicios laborales en plena situación de igualdad jurídica con el hombre y a percibir por ello idéntica remuneración. Se ofrecieron más facilidades a la maternidad de la mujer trabajadora, con la posibilidad de solicitar una excedencia voluntaria pudiendo reincorporarse a la empresa, y a las mujeres en periodo de gestación se les concedía un derecho a subsidio y descanso. Pero la verdad es que si acudimos a las reglamentaciones de trabajo, que son las que verdaderamente organizaban el trabajo en los distintos sectores y que se mantuvieron a lo largo de las primeras décadas de la democracia, como bien sabe Charo, observamos que se diseñó minuciosamente la segregación laboral en función de género, así como la condena a las mujeres a los empleos con salarios más bajos y sin posibilidad de ascender a los puestos de mando. Los elementos más importantes de estas reglamentaciones, yo he analizado unas cuantas, en relación a las trabajadoras son 5. Primero, sobre las excedencias obligatorias para el personal femenino al contraer el matrimonio, que hemos visto que ya a partir del 62 no es obligatorio, pero ya antes había una serie de elementos curiosos. En las industrias que implicaban uso de mano de obra intensiva femenina no existía la excedencia, porque no interesaba a los empresarios. En otros casos sí hay excedencia, pero no se especifica la dote. Quiere decir que porque tampoco les interesaba, pues por si había muchas que se acogían, pues devengar esos salarios. Y eso pasa sobre todo en muchos sectores digamos, del textil, que había muchos, dentro de lo que es la industria del textil, había muchos sectores más pequeñitos, con sus propias reglamentaciones laborales. Luego, existen categorías dobles en función de género para una misma tarea, como portero y portera, y siempre cobra menos la categoría femenina. Existen categorías masculinas y femeninas para un mismo trabajo, como encargado, pero ponen varón, y encargada, mujer. Y también las remuneraciones son inferiores. Luego, una cosa me ha parecido muy interesante es que al redactar los reglamentos, por eso me parece tan importante el lenguaje, el masculino es el género de las relaciones laborales. Todas las categorías superiores están enunciadas en masculino. Ahora bien, cuando el legislador quiere dejar claro que una categoría es femenina, lo pone. Y lo pone, por ejemplo, mujeres de la limpieza siempre es categoría femenina. No hay personal de limpieza, somos siempre mujeres o empleadas femeninas. De la misma manera, cuando se quiere, se dice que es un trabajo, pone empleados que lo pueden ejercer empleados de uno u otro sexo. Y en otras ocasiones, cuando hay plazas, oposiciones a ascensos y demás, uno de los requisitos es ser varón. Y luego las categorías que implican tener personal a su cargo, en el caso de las mujeres, solo se contempla que tengan autoridad sobre las otras mujeres, nunca sobre el conjunto. Y los salarios son siempre inferiores a las trabajadoras. Me parece muy importante partir de la legislación porque hay cosas que el discurso se puede cambiar, pero cuando en una ley pone que solo se pueden presentar varones, solo se pueden presentar varones, es que no hay más. Entonces, voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, la Reglamentación Nacional del Trabajo de Banca Privada
del 46 existen determinadas categorías en las que solo podían acceder varones y así queda recogido. Y decimos, vale, es el 46. Bien, pero es que en febrero del 77, en Barcelona, se convocan unas oposiciones al Banco Central y de Vizcaya y pone que solo pueden opositar varones. Ahí, claro, ya estamos en el 77, hubo una concentración de las secciones de banca de UGT, CNT, Comisiones Obreras y Uso, y se suspendieron los exámenes. Esa es la noticia que tengo. No sé luego cómo luego eso terminó, pero entiendo que se suspenderían así. Luego, el Reglamento Nacional de Trabajo Manipulado envasado para comercio y exportación de agrios, también con mano de obra femenina. Este es del 57. Pues hay categorías iguales para hombres y mujeres, categorías femeninas, incluyendo mujer de la limpieza. Por ejemplo, tenemos encargado de almacén, que es el que organiza y distribuye el trabajo del personal de almacén y transporte. Y encargada de almacén es la que a las órdenes inmediatas de la empresa o encargado, si lo hubiere, contrata al personal femenino, estando al frente del mismo. El primero cobra 64,23 pesetas diarias, mientras que la segunda cobra 38,27. Podemos decir, es mucho, pero bueno, solo se encarga de las mujeres. Bien, pero es que esta cobra menos que todas las categorías masculinas, incluidas las de peones, pese a tener a su cargo personal. Luego, respecto a la excedencia que hablábamos antes, hay excedencia forzosa por matrimonio para los primero y segundo grupo de categorías, pero el tercero, que es donde se concentran el grueso de las trabajadoras y las categorías femeninas, ahí ya no hay excedencia obligatoria. Eso suele significar que es un sector que ocupaba de manera intensiva mano de obra femenina y que no le era rentable la excedencia. También tenemos la Reglamentación Nacional de Trabajo en entidades de radiodifusión del 59. Aquí tenemos en un grupo de personal administrativo, tenemos lo que os decía, taquimecanógrafo de uno u otro sexo o telefonista empleado de uno u otro sexo. En cambio, grupos subalternos, limpiadora, categoría limpiadora, personal femenino que se ocupa del aseo y limpieza de oficinas y dependencias. Y luego hay en ingresos, ascensos y excedencias hay un elemento que también me parece muy interesante, que en ingresos ponía que con excepción de las limpiadoras, tratándose de mujeres deberían encontrarse en estado de soltería o viudedad y no podían admitirse mujeres casadas, salvo que, claro, estamos en radiodifusión, puede haber locutoras, que este cargo se precisen de determinadas condiciones de actitud y competencia. Pero bueno, encima había que hacer un proceso burocrático largo. Y las excedencias forzosas también eran para todas estas mujeres, excepto las limpiadoras, que siempre que puedan seguir desempeñando normalmente su cometido. A mí me ha parecido muy interesante porque las limpiadoras pueden seguir, no es necesario que se vayan a su casa. Ahora, mujeres cuando están cansadas. Ahora, mujeres que tengan otros empleos con más cualificación, con mejores salarios, es así. ¿No? Es estas normas tan hipócritas. Bueno, en mi opinión, toda la legislación franquista relativa al trabajo asalariado servía para reforzar el papel de los varones en la familia y la sociedad. Sobre todo, el papel del varón como ganador de pan, que hay mucha bibliografía que ya ha puesto, ha comprobado que eso fue absolutamente fue imposible de que se mantuviera en el franquismo, pues por los bajos salarios y que el trabajo femenino fue fundamental. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que a través de la legislación el franquismo ponía, sobre todo a través del Código Civil del 38, que vuelve a poner en vigor el Código Civil de 1889, se vuelve a poner a las mujeres pues bajo la autoridad de los maridos. De hecho, así lo ponen. El marido debe proteger a la mujer y esto obedecer al marido. La patria potestad era ejercida en primer lugar por el padre y solo en defecto por la madre. El marido era administrador de los bienes de la sociedad conyugal. Podía dar a los hijos en adopción sin el consentimiento de la madre, ya sabéis, bueno, todas, pues que no se podía, sin licencia marital, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, y necesitaban la licencia marital para contratar su trabajo.
Ahora bien, sabemos que las mujeres durante el franquismo trabajaron mucho, trabajaron en situaciones irregulares y también trabajaron en el ámbito extradoméstico ya más, más regular. ¿Dónde? ¿En qué sectores? Pues las mujeres que trabajaron en el sector, por ejemplo, industrial, lo hicieron sobre todo en las fábricas de confección y textil, en conservas, el calzado y sectores más o menos vinculados. Y fue también en las fábricas, claro, donde también se pudieron reunir y reivindicar las mejoras de sus condiciones de trabajo, sobre todo en los años 70, cuando protagonizaron importantes luchas, principalmente en el sector de la confección. Sin embargo, la crisis económica mundial y el inicio del proceso de deslocalización del sector fueron elementos que, a mi juicio, dotaron a estas luchas muchas veces de un final agridulce. Aún así, las reivindicaciones y los conflictos sirvieron para otorgar a muchas mujeres una singular experiencia de empoderamiento y solidaridad. Voy a dar unas cifras de la evolución del trabajo extradoméstico femenino. Por ejemplo, en los censos de población, el porcentaje de trabajadoras en la población activa en 1940 era del 12,40%. En 1950, 15,38 y en 1960 del 20,13. A ver, los censos están siempre infraestimando el trabajo asalariado femenino, pero son las fuentes con las que más o menos nos tenemos que manejar para luego ya contrastar. Bueno, los empleos donde porcentualmente donde más mujeres había eran servicios. ¿Dónde? En el servicio doméstico. Y luego también en empleos de oficina, comercio, sanidad, hostelería y enseñanza primaria. En las profesiones sanitarias pues serían matronas, practicantes y farmacéuticas. En 1955 había unas 2.000 mujeres de un total de 10.000. Tampoco está tan mal. A partir de la década del 65 al 75, que es cuando se accede las mujeres de forma mayoritaria a la educación elemental, pues, y también aumentan en la universidad, pues también van accediendo a otros empleos en la administración. Según el informe FOESA del 66, los sectores donde se concentraban las trabajadoras eran servicios personales, un 68%, confección, 65%, textil, 58%, comercio, 36%, papel, 36%, servicios públicos, 31%, banca y seguros, 13%. Y administración pública 10%. En estos sectores ya eran las categorías inferiores, ya os he comentado, porque no les dejaban acceder a las oposiciones para subir de categoría. Y en el 70, por ejemplo, el del total de personas trabajadoras en servicios domésticos, pues las mujeres ocupaban un 98%. Aunque también un 32,93% en las profesiones liberales, lo que me parece bastante digno. Ver lo de los sectores feminizados también lo podemos ver con las afiliadas al sindicato vertical, que era una minoría, era un 17% del total, pero que se concentraban en 3 sindicatos, que eran, en el 75 ya, frutas y productos hortícolas, textil y actividades sanitarias. Por otra parte, bueno, ya hemos dicho que las familias de las clases trabajadoras, las mujeres habían trabajado siempre desde jovencitas, sobre todo en el ámbito rural, las que trabajaban en el campo y luego de sirvientas. Y en la ciudad, pues a través del servicio doméstico, y ya hemos visto que conforme avanzaba el tiempo, pues también se iban abriendo oportunidades en fábricas y en algunos servicios, pues en comercio, en la administración. En las fábricas, especialmente en la confección, que aprovechaban la cualificación informal que se daba a las niñas en los hogares. En Madrid, el despliegue de esta industria se produjo entre el 59 y el 75, primero en pequeños talleres y luego pues, en el boom de las grandes naves industriales que agrupaban a un número importante de mujeres jóvenes solteras, que empezaban de aprendizas y al principio pues, dejaban el trabajo cuando se casaban, aunque muchas continuaban trabajando a domicilio en peores condiciones, y luego ya, pues conforme las mujeres más concienciadas fueron ahí trabajando, pues dejaron también empezaron a seguir trabajando mujeres casadas. El hecho de que algunas mujeres decidieran luchar juntas contra las imposiciones de los encargados y los patronos es una muestra, a mi juicio, de gran transgresión social en este momento. Con sus reivindicaciones y luchas se oponían a los padres, a los novios, a los maridos, a los jefes y a las autoridades políticas y religiosas. Las luchas más importantes empezaron a partir de noviembre del 71 en la empresa
Induico, que será la protagonista del mayor conflicto del sector y la que más repercusión tuvo tanto en la opinión pública como también en la memoria de las propias trabajadoras de la rama. Este conflicto se prolongó durante varios años, teniendo sus momentos álgidos en el 76 y sobre todo el 77. El esquema de la protesta fue el habitual, del que ya supongo que nos hablará Charo, aunque en este caso la postura de la empresa perteneciente al Corte Inglés fue extremadamente represiva. Ante las protestas de las trabajadoras, la empresa reaccionó cerrando la fábrica e impidiéndoles la entrada. La última huelga se produjo en los primeros meses del 77, después de que la dirección castigara a las trabajadoras más reivindicativas con la dispersión en diversos lugares de trabajo. Pero a partir de aquí, cuando tocaban la renovación de los convenios y luego ya por solidaridad empieza a haber... Todos los años hay conflictos en el textil, muchísimas huelgas. En Pipers en el 72, en el 75, en el 76, Triumph, Santa Clara, Santa Clari también, Quiró, Rock, Lee, Lovable. Sobre todo en el 76 y el 77 es la época más relevante. De estas protestas. Pero unas protestas que también, como eran sobre todo en las negociaciones del convenio, a mí me gustaría destacar que en el 76, en la plataforma para la negociación del convenio difundida por los trabajadores y las trabajadoras de la SEDA de Barcelona, hay ya unas reivindicaciones pioneras en cuestiones económicas y sociales que tienen que ver con reivindicaciones estrictamente femeninas, o yo diría que feministas, como sería la supresión en el convenio del artículo sobre la dote, un permiso de maternidad retribuido como mínimo en el salario base y antigüedad, que no existan trabajos prohibidos para la mujer, teniendo las mismas posibilidades de ascenso que el resto de los trabajadores, guarderías y escuelas gratuitas para todos los hijos menores de 18 años que estudien, aumento de 6.000 pesetas en el salario base igual para todos, iguales para todos. Esto se va a repetir en todos los convenios. Planning familiar, control natalidad, aborto gratuito legal y médicamente seguro. Este tipo de reivindicaciones se mantuvieron en las distintas renovaciones del convenio del sector. En el convenio colectivo del 77 se demandaba la igualdad de promoción para la mujer. En la plataforma unitaria de comisiones obreras, UGT y Uso para el tercer convenio del textil se incluía el punto 4 con reivindicaciones de la mujer, tales como revisión ginecológica periódica, hora de lactancia indistintamente para el padre o la madre, cambio de puesto de trabajo en caso de embarazo y baja por maternidad acumulable después del parto. Reivindicaciones que a mí me parecen actuales, pero porque siempre me ha dado la impresión que desde esta época, desde el 76 hasta la actualidad, hay cosas que se han ido perdiendo en la negociación colectiva. A ver, no solo hubo conflictos protagonizados por mujeres en el textil. Lo que pasa que en otros sectores quedaron más diluidos, sobre todo, por ejemplo, en las empresas del metal, que tenían una gran cantidad de mujeres trabajando en peonaje industrial, como fueran Standard, Metal Mazda, pero incluso Osram o Flex, también hubo un protagonismo de las mujeres. Lo que pasa es que ahí quedó pues, más diluido, porque era el sector del metal, más tradicionalmente masculino. También hay importantes conflictos, por ejemplo, en las industrias conserveras. Traigo aquí una noticia de Gaceta de Derecho Social de octubre del 76 de la empresa Mar S.A. de Vigo, en el que las trabajadoras, en su mayoría mujeres, han protagonizado 4 semanas de huelga en apoyo de las reivindicaciones del convenio colectivo, porque uno de los motivos principales es la discriminación salarial entre hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo, con una diferencia de hasta 4.000 pesetas al mes. Yo creo que eso debía ser mucho. También en sectores de limpieza de hospitales, sobre todo a partir del 76, 77, que se empieza a externalizar en los servicios de limpieza en los grandes centros hospitalarios que se fueron construyendo. Y, por ejemplo, tenemos en Sevilla, en la empresa LAR en el 76, una gran huelga, y al año siguiente la empresa del Sol en el 77. A partir de estos años también es cuando se conforman y se legalizan las organizaciones sindicales y digamos que las reivindicaciones de las trabajadoras se van a articular a través de las secretarías y las comisiones de la mujer, o comisiones de mujeres, no, entonces era de la mujer, lo de mujeres en plural ha sido posterior.
que también tenían muchas vinculaciones con el movimiento feminista, sobre todo que lo que yo conozco de comisiones obreras era con el MDM, y que aunque hubo un difícil encaje entre las reivindicaciones, digamos, obreras y las reivindicaciones de las obreras mujeres, también fue un trabajo de intentar transformar las cosas desde dentro. Y como ejemplo, me gustaría ya, y termino con esto, poner, esto es una encuesta, es de la revista Carril de 1977, una encuesta sobre la mujer y el movimiento obrero que presenta la Comisión de Trabajo de la Federación Sindical Ferroviaria, y en el que es para ver qué problemas les puedan interesar para incorporar al programa de comisiones obreras. Pero lo que me interesa es decir que hacen ya, que ya pone aquí mismamente, en el movimiento obrero ha habido un cierto temor a adoptar las reivindicaciones más sentidas por las mujeres por considerar que dividen o que no unen lo suficiente o que no hay fuerzas para defenderlas, siendo las primeras a las que se renuncia. Hoy creemos que el movimiento obrero y que comisiones obreras como sindicato debe superar esto y que puede hacerlo tomando con fuerza las reivindicaciones contra la discriminación laboral y recogiendo, que yo creo que será el interés, el enorme potencial que constituyen los 3,5 millones de mujeres trabajadoras. Entonces, bueno, esto fue ya, digamos, el inicio de esa, digamos, encaje más o menos difícil que supongo que nos contará mi compañera Charo Arcas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maika. Realmente ha sido una intervención estupenda y muy completa que seguro que luego da lugar a un coloquio muy interesante. Bien, ahora para hablar de experiencias de estas luchas tenemos a Charo Barcas Díaz. Actualmente está jubilada, pero fue trabajadora y luchadora en distintas empresas del sector textil desde 1962, bien jovencita, hasta 1995, en empresas como Dólar, Blanco e Intertextil. Comprometida políticamente desde muy joven, primero las Juventudes Comunistas y luego pasó a otras organizaciones. En 1975 estuvo inmersa en una huelga de 40 días que evitó que se echara a trabajadoras de su empresa en Pantalones Rock, en la que siguió trabajando y militando sindicalmente hasta su cierre en 1995. Actualmente, a día de hoy, sigue luchando desde la Mesa de la Igualdad del Distrito de San Blas. Adelante, Charo. Buenos días a todas. Y, después de la exposición de Maite, que es como todo muy genérico, yo voy a aterrizar y voy a llegar a cómo hemos estado trabajando desde el textil. Me parece importante enumerar que yo empecé a trabajar a los 12 años como vía de escape de una escuela que lo único que te enseñaba era a coser y a leer el catecismo. O sea, recuerdo que en el tiempo aquel en el que hay un periodo de descanso, que es en el mes de junio, le supliqué a mi madre que me dejara empezar a trabajar en un taller de modista en el que había otras amigas vecinas del barrio. Y así fue como empecé. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque aprendí muchas cosas y cogí la confianza que después, a lo largo de mi vida, he ido viendo que aquello me sirvió de mucho, porque con 12 años me encargaba de repartir trajes y vestidos, algunos de seda natural, que valían 500 pesetas, y que yo cogía el dinero y lo llevaba después a aquel sitio. Entonces, todo aquello fue algo que fortaleció un poco la personalidad de la persona que después he ido siendo. Me parece importante destacarlo. Estuve trabajando en ese taller hasta los 14 años. A los 14 años empecé a trabajar en Mirto. Voy a hacer un repaso de los sitios por los que he pasado para luego dejarme la mayor parte del tiempo en la empresa en la que he trabajado 20 años y en la que principalmente se ha hecho un trabajo sindical y feminista muy potente, que después las compañeras harán lo posible para haceros llegar algunos de los artículos que están escritos y que revelan un poquito la dificultad con la que trabajábamos, pero las conquistas que obtuvimos. Entonces, como digo, con 14 años empiezo a trabajar en Confecciones Mirto, que, por cierto, dicho sea de paso, es la única empresa del textil que no ha desaparecido y que sigue trabajando, que sigue funcionando en la zona de Emilio Muñoz.
esto me parece muy importante porque empezaron a trabajar en un taller de familiar en el que solamente estaban la hermana del dueño y el cuñado del dueño, o sea que era una cosa totalmente familiar y fijaros dónde ha llegado. Es la única empresa que hoy se mantiene en el sector. En este tiempo se transcurre, nosotras vivíamos, la cercanía con el trabajo era algo importantísimo, siempre estábamos, no cogíamos metro ni cogíamos autobuses, estaba todo muy a la mano de donde vivíamos. Nosotras vivíamos en una urbanización que toda ella era chabolista, en la zona de lo que ahora se llama M30, toda aquella parte que algunas posiblemente es por la edad podéis conocerlo y si no podéis buscarlo porque el chabolismo en Madrid fue muy importante en aquellos años. Cuando el chabolismo desaparece, nosotras trabajábamos en la calle Marqués de Zafra, que era donde estaba ubicada la empresa de Mirto. Cuando esto se traslada, coincide que también a nosotras, a la gente de aquella urbanización de chabolas, también nos trasladan a un poblado que se llamaba Canillejas, Absorción de Canillejas, que todavía en Madrid todavía queda alguno, creo que todavía queda alguno en la uva de Hortaleza. Bien, pues coincide que nuestra fábrica también se traslada allí y nosotras, las que estábamos trabajando en aquella franja de poblado de urbanización, también pasamos a trabajar en esta onda. Entonces, bueno, íbamos trabajando de alguna forma aprendiendo porque éramos todavía principiantas. Yo estuve ahí trabajando 4 años y en esos 4 años coincidió también algo muy importante en mi vida y es que éramos la mayoría de la gente que allí estábamos, gente muy joven y yo no diría que analfabetas, pero sí, desde luego, con un nivel cultural ínfimo porque lo que sabíamos era leer y escribir y las 4 reglas, como se decía en aquel tiempo. Me parece importante decir que un grupo de estudiantes se ubican en la zona de Canillejas a través de uno de los compañeros que luego ha llegado a ser un ingeniero, pero que venía del mismo sitio que nosotros y que nosotras. Y esto da lugar a que consigue que en aquella cátedra de José Antonio, que era un lugar de la sección femenina, sigue todavía ubicado allí, pero ahora lo utilizan con otro nombre y para otras cosas. Allí nos consiguen estos compañeros nos consiguen hacer ver que es muy importante que nos cultivemos, que empecemos a estudiar, que no podemos seguir con el nivel cultural que teníamos y ahí nos metemos. Y esto fue, cada vez que se iba a la luz era una alegría enorme porque, por supuesto, aquella gente joven que venía no venía solo a que nosotras aprendiéramos cultura general, venían a fomentar esa otra cultura que es la que da la libertad de mente y la libertad de lucha. Entonces, yo escuché los primeros versos de Miguel Hernández cuando se iba a la luz, siempre había una guitarra a mano para que cantaran. Aquello fue la experiencia más bonita de mi vida. Para mí, mi vida fue un vuelco completamente. A partir de aquel momento, yo era de las que iba porque mi familia era creyente, sobre todo un tío mío, iba a misa. A partir de aquel momento descubrí que aquello era una farsa, que aquello no era lo que tenía que ser y todo esto se fue fomentando en un núcleo, como digo, de gente muy humilde, pero muy solidaria. Es algo que también tengo que destacar. Cuando vivíamos en lo que era aquella parte de la M30, que eran todo chabolas, cuando llovía los colectores se inundaban y la gente que estaba en la parte de abajo, porque eso está al lado de la fuente del Parque de la Fuente del Berro, algunos lo conoceréis, pues nosotras teníamos la suerte de estar en la parte de arriba del monte, por suerte, digo, y aquella noche que llovía, la gente cogía lo que más valor tenía, que eran sus hijos, y una radio que se llamaba Telefunken, me recuerdo el nombre, y eso se subía a las casas de la gente que estábamos en la parte de arriba del monte. Y esa noche no dormía nadie, esa noche todo el mundo estaba, los padres y las madres hablando y los hijos, los chicos y las chiquillas, pues en las camas allí tumbados en los camastros. O sea, experiencias que vienen a decir un poco de dónde venimos, cuál es la solidaridad y el enganche que tenemos después a la hora de defender nuestros derechos. Hemos ido viendo con el tiempo que todo aquello que nosotras vivimos nos hizo después ser las personas que somos. Entonces, como digo, el lazo con esos 4 años que estuve
estuve trabajando en Mirto. Yo todavía no tenía, fue cuando ya conocí a las Juventudes Comunistas a través, como digo, de esta gente. Hubo gente que venía de Francia, un compañero que venía de Francia, que fue el que captó claramente que allí había un potencial que había que intentar concienciar y además comprometernos a militar, y yo fui de las primeras que con 17 años empecé a trabajar con estos colectivos de gente. Y cuando empecé vi la importancia de salir de Mirto y entré en Triun a través de un familiar mío. Y en Triun fue mi primera experiencia militante. En el año 70 hubo una huelga de la construcción en Granada. Fueron 3 trabajadores asesinados en aquella huelga por la policía. Y recuerdo que yo estaba en el corte. Todavía no había aprendido demasiado a coser porque, como digo, de Mirto venía con muy poquita experiencia. Y me acuerdo de que porque acordaros, en el año 70 todavía todo era clandestino, no podíamos trabajar. Y me acuerdo de que hacíamos pasquines, escribíamos en notitas a la hora en la que íbamos a provocar un paro. Y se provocó aquel paro. Fue un paro de un cuarto de hora que fue impresionante. La nave de Triun era una nave alargada, inmensa y diáfana. Cuando empezamos a escuchar que las máquinas empezaban a parar, aquello era impresionante. O sea, yo todavía, recordando aquellas partes, no puedo evitar el emocionarme. Fue muy impresionante. Pero fue tan emocionante que cuando yo viví aquello con tantísima alegría de ver que la gente respondió a aquello de manera solidaria y sin dudas, ¿qué ocurrió? Pues que el jefe de personal, porque la nave era diáfano y los dueños de los jefes estaban en las mismas, los despachos estaban en la misma nave, salió el jefe de personal y me preguntó, casualmente me preguntó a mí, que por qué estábamos, que señorita, muy educadamente, porque estos eran alemanes, señorita, ¿por qué están ustedes paradas? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo le dije, toda eufórica, porque han matado a 3 trabajadores en Granada y estamos solidarizándonos con ellos. Aquello condujo a que me echaron. Después de aquella intervención tan eufórica, fui a la puñetera calle. Fue el primer juicio que gané. Y digo que gané porque lo gané no porque yo hiciera nada para ganarlo. Fue la pareja de Cristina Almeida quien llevó el juicio. Se llamaba Jesús, estaba en la calle Españoleto, y recordaré siempre que lo gané, entre otras cosas, porque achacaron que llegué tarde un par de días y eso era un justificante para poderme despedir, pero no consintieron, llegaron tarde al juicio aposta para que nadie se quedara molesto, porque en el clima que se creó en la fábrica era un clima de mucho cabreo, porque se vio claramente que allí llegaba tarde mucha gente y a nadie despedían. Aquello fue por aquello. Entonces, recordaré siempre que este hombre me fue a dar la mano y me dieron una indemnización de 55.000 pesetas que las habríamos tirado porque aquello no era lo que queríamos la readmisión, pero para nada la readmisión la conseguimos. Bueno, después de esto, como anécdota os digo, empezó ya un popurrí de empresas en las que trabajé, como Intertextil, en la que también me encontré. Quiero decir con esto que la ingenuidad y la espontaneidad me llevó en muchas ocasiones a dar lugar a que me despidieran, porque en Intertextil, que era una empresa donde trabajaba el presidente del sindicato vertical, un tal Lomas, pues este hombre, que el sindicato vertical en aquel entonces estaba en la calle Gran Vía, muy cerca de lo que es la Plaza España, y me acuerdo de que cuando íbamos allí, que casi la gente de la construcción era quizá la que más huelgas hacía en aquel tiempo, cuando nos reuníamos allí en el sindicato, cuando yo vi que aquel tío era el presidente, era el jefe de personal y era el presidente del sindicato vertical, yo me quedé alucinada, porque no tuve, en una de los problemas que había es que yo veía que a una muchachita, a una aprendiza que era mucho menor que yo, la machacaban, y no se me ocurrió otra cosa que subir al jefe de personal a decirle que a aquella chica le estaba pasando aquello. Pues igual, o sea, a los pocos días también fui despedida. O sea, quiero decir que todo esto, esa buena fe, esa intención de creerme que la gente podía comprender la injusticia y no tolerarla, pues me llevó en más de una ocasión a pasar por este tipo de cosas. Eso lleva a que después, con el paso de los años, vimos claramente que la organización era imprescindible. A todo esto empiezo a organizarme con otras compañeras de Cortefiel, de Santa Clara, de
de Induico, todas estas, posiblemente os suene el nombre de Natividad Camacho, ella tiene muy pocos años de diferencia conmigo, pero yo entonces la veía muy mayor porque ella sabía mucho y había hecho ya muchísimas cosas y enseñaba muchísimo el cómo teníamos que trabajar. Entonces empezamos a organizarnos como una coordinadora, que era lo que éramos, y nos veíamos igual clandestinamente en casas, en las casas de las más cercanas, de las que ya eran independientes, porque en la casa de nuestros padres eso era intolerable, por supuesto. Nuestros padres no eran partícipes de que nos metiéramos en líos, ya sabéis. Tú sé la última siempre en hablar, tú no digas, tú... Este era el consejo que hemos recibido toda la vida. Entonces, y es el que, por desgracia, se hacía. O sea, algo que yo aprendí con el tiempo es que cuando decidíamos hacer un paro, tú tienes que concentrarte en ti, pensar en ti y decir, ¿yo qué voy a hacer? Y lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer independientemente de lo que hagan los demás o las demás. Y cuando tú haces eso, eres un poco el ejemplo, porque a partir de que tú paras la máquina, hay otras que también la paran, y luego hay otras, y luego hay otras, y luego hay otras. Esto siempre es así, o sea, siempre tiene que haber alguien que sea quien empiece, pero si siempre esperamos que sean otros o otras, las cosas no ocurren. Eso es lo que va un poco enseñándote la experiencia. Como digo, después de Intertextil también pasó por Dólar. Igual allí se me ocurrió un día decirle a la que era entonces jurado de empresa, acordaros que entonces no eran delegados sindicales o comités de empresa, sino jurados de empresa, pues no se me ocurrió otra cosa que rectificarle a aquella mujer y decirle que el salario mínimo eran 126 pesetas. ¿Para qué quieres más? O sea, el que yo supiera aquello venía a decir que yo sabía algo más de lo que tendría que saber. Por lo tanto, también fui despedida. Después de Dólar entré en Blanco a trabajar, ahí ya la conciencia es mayor, ahí ya la preparación es mayor, porque los palos que te van dando vas aprendiendo a que hay que callarse la boca y resistir. Y en esta empresa empezamos a trabajar también en Julián Camarillo, la empresa empieza allí. Se llama Blanco y Solana. En principio, la tienda de Blanco la habréis conocido en la calle Serrano, y en cambio la de Solana era toda negra, la una era blanca y la otra toda era negra, y esta estaba a la altura de Quintana, en la calle Alcalá. Bueno, pues en esta fábrica es donde las luchas fueron muy fuertes porque eran vascos los que estaban al frente de la... Era un tal Solórzano, este hombre nos llamaba chonas, que en vasco viene a decir guarras, o sea, era algo así, el trato que se nos daba era totalmente vejatorio y claro, había muchos paros, porque entonces todavía lo de la huelga y esas cosas no existían como algo legal, sino que lo que se hacían eran paros constantemente y hacíamos cada 2 por 3 un paro porque se lo merecían, porque el trato que nos daban era totalmente vejatorio. O sea, lo de tener que ir al servicio y pedir permiso para ir al servicio y esperar a que saliera la que estuviera dentro, porque si no, no te dejaban entrar, porque nunca podíamos coincidir 2 personas en el servicio, cosas como esta eran bastante intolerables. Bien, no me voy a extender mucho en lo de Blanco, pero las huelgas que se hicieron en Blanco, quiero destacar, hoy no está aquí, pero posiblemente ayer sí estuvo, fuimos testigo de cómo a una de nuestras compañeras, la social, que era quien funcionaba, no entraban los grises a las fábricas, en principio, claro, luego sí entraron, pero en este caso era la social la que se encargaba de entrar a la fábrica y coger a la persona en cuestión y llevársela a la comisaría y luego, por supuesto, encarcelarla. En este caso, nosotros vivimos ese ejemplo con una compañera, es Ángela, que luego ella ha trabajado en otros ámbitos después del textil, ya no volvió a trabajar ahí. No es como algunas que sí seguimos en la trayectoria del textil. Y esto lo vivimos, intentamos que no se la llevaran, intentamos arrancarla de los brazos de la social, pero ni por esas. O sea, al final fue frustrante, pero se la llevaron. Estuvimos llevándole solidariamente bocadillos. Ángela, siempre que me ve, se acuerda de eso, de los bocadillos que le llevábamos. Y bueno, esto, como digo, esa fábrica fue, ahí me hicieron encargada, ahí intentaron comprarme, es la primera vez que intentan comprarme y me hicieron encargada, pero el problema es que cuando te gratificaban por un trabajo bien hecho, porque la gente de la cadena estaba tan contenta, porque éramos todas compañeras, pues ¿qué ocurre? Que cuando nos daban un incentivo, me lo daban a mí, porque era yo supuestamente la que había conseguido que aquel trabajo saliera bien. Yo lo que hacía es que aquel dinero
eran en billetes, lo hacíamos calderilla y lo repartíamos en toda la cadena. Cuando se enteraron de aquello, inmediatamente cortaron por lo sano y empezaron a fastidiarme hasta el punto de que me llevaron a la tienda de Solana, que en esa tienda, que era toda negra, en una tienda, una habitación pequeña que era donde hacían los arreglos, que la gente cuando llegaba allí, pues un bajo, había que coger un bajo, rectificar una cremallera, cualquiera de esas cosas, porque la verdad es que la formación que yo ya tenía a esas alturas de costura era muy buena. Me tenían allí, me decían que me habían llevado allí porque era buenísima trabajando y por tanto era la persona ideal para hacer aquellos arreglos. Aquello era mentira, totalmente, era falso. Yo me iba a las 7 de la mañana todos los días a la puerta de la fábrica hasta que un día ya dejamos de hacerlo porque la social nos reuníamos siempre en un bar para ponernos de acuerdo de cómo seguir. Yo estuve 6 meses trabajando en aquella tienda negra, en aquella que era una habitación negra, con un horario de tienda que no podía ni siquiera verme con mi gente por la tarde. Ya digo que a las 7 de la mañana yo iba a verme con las compañeras hasta que ellas mismas me dijeron que no siguiera yendo porque la social aparecía por allí, nos pedía la documentación y en más de una ocasión intentó, en concreto a mí, detenerme. Entonces se decidió que ya no fuera más y cuando pasaron los 6 meses ganamos el juicio porque era totalmente ilógico no haberlo ganado, lo ganamos y me tuvieron que readmitir porque yo lo que pedía era la readmisión. El tema es que cuando ya llegué a la fábrica, de nuevo, me pusieron igual en un sitio aislada, intentando pues que te aburrieras. Yo, al contrario, decía que aquello era, que lo que me daban en vez de arreglos eran muestras, que era en un taller de costura, la gente que hace muestras es la gente más cualificada. Pues yo decía, no, ya me traéis las muestras. O sea, yo con mucha ironía y con mucha fuerza, porque aquello fue duro, pero la gente respondió muy bien. El caso es que finalmente ellos no consintieron que aquello siguiera funcionando porque se iba formando un núcleo de gente que cada vez potenciaba más el que fuéramos un núcleo de lucha y finalmente me despidieron. Esto fue en el año 73. En el año 73 coincide que yo, en esa fecha, la pareja mía pasa a estar encarcelada en Jaén y coincide que ya me quedo en la puñetera calle, no tengo medios para subsistir tampoco porque no, yo con mis padres lo que tenía clarísimo, mi madre nunca fue partidaria de que me metiera en líos y mi padre quizá era más partidario de que sí me metiera, pero tampoco lo decía. El caso es que no me sentía con fuerzas de volver a casa y decir, bueno, estoy en la calle. El caso es que, bueno, en el año 75 pasan 2 años de esto y estuve haciendo lo que pude en tallercitos, pasándolo muy mal. A los dos, en el 75 hay una entrada en la fábrica de arroz, que es cuando ya empiezo un poco con lo que ha sido la lucha más importante de todas las que yo he podido vivir. En esa fecha, en el año 75, en septiembre, el día 15, entra la última remesa que entró a trabajar en la fábrica de arroz. En la fábrica de arroz se da una característica. Había gente muy joven, la gente era jovencísima. Yo ya entro allí con 25 años, pero allí yo hay gente ahora, incluso con las que la diferencia de edad mía es de 11 años, de 11 y de alguno más. Entonces, la gente era muy jovencita, la mayoría de ellas vivían con sus padres y la fábrica de arroz aglutinaba a casi toda la gente de la zona de Moratalaz, de San Blas, de Canillejas y poco más. Ese era un poco el entorno. Y de Vallecas también, sí. Hortaleza, Vallecas y Hortaleza. Este era un poco el entorno que, si os dais cuenta, esta fábrica está en la calle Santa María Magdalena, está muy cerca de lo que es... Eso es, la zona de Costa Rica. Entonces, bueno, todo ese englomerado, la gente cogía el tranvía para ir hasta allí. Allí nos encontramos con que la última remesa de gente que entra es en esa fecha, porque todos los años, por el tema del convenio, todos los años hacían huelga. Allí eran 4 plantas y había 1.500 personas trabajando. En la última planta, que coincidía también con una parte de comedor, es donde trabajaba la gente de HDLI, que el 51% de las acciones de HDLI eran de la empresa Roth, del dueño de Roth. La empresa de Roth empieza a funcionar en el año 50, el año en el que yo nací,
y parece ser que este señor se paseaba por allí porque decía que la música que escuchaba era música celestial, o sea, era música celestial, pero todos los años despedía a toda la gente que cada año pretendía intentar mejorar sus condiciones de vida en el convenio, pues todos los años echaba a todo lo que se suponía que era la gente que de alguna forma había destacado. Todo esto de manera clandestina, porque no se podían hacer asambleas, era todo bajo cuerda. Y por eso digo que en aquella remesa que entramos, recordaré siempre que empezamos, yo ya iba muy escarmentada de todo y después de una experiencia vivida de haber estado parada tanto tiempo, tenía claro que no podía abrir la boca y que no podía ni levantar la cabeza de la máquina. Porque de lo contrario, pues me pasaría como me había pasado en otros lugares. Conseguí superar los 6 meses. En esos 6 meses nosotras nos organizamos. La gente que, como os digo, ya veníamos organizadas a través de esa coordinadora que había en el textil, coincidimos con que allí ya había gente que había quedado y con esa gente empezamos a reunirnos fuera de la fábrica, a empezar a hacer núcleos de gente, empezar a hacer una asamblea hasta acabar en una tabla reivindicativa en la que pedíamos 8.000 pesetas lineales de la masa salarial, que aquello era un concepto también nuevo, lo de la masa salarial, y empezamos a reivindicar cosas elementales como batas nuevas, como un vestuario donde la gente tuviera una taquilla para poderse desnudar y poderse vestir, jabón en los servicios, cosas elementales, como digo. Esta era un poco la tabla reivindicativa y, por supuesto, las 8.000 pesetas eran lineales. Conseguimos al final que coincidiéramos al final en una asamblea, que el día que coincidimos en la asamblea empezábamos a trabajar a las 7:30 de la mañana y a las 7:15 subíamos al comedor todo el mundo, convocamos a toda la gente, después de todos unos 6 meses trabajando casi todas las semanas con un grupo de gente que iba fomentando y haciendo que aquello cada día fuera mayor. Llegamos a ser hasta 100 personas las que nos juntamos en la calle para que el día que hiciéramos aquella asamblea general y aquella tabla reivindicativa la presentáramos, tuviera la fuerza como para que aquello saliera adelante. Y así fue, pero coincidió que el tiempo empezaban los pitos a sonar siempre un cuarto de hora antes para que la gente se pusiera en su puesto de trabajo, y en aquella asamblea fue imposible, no pudimos hablar porque las que teníamos contrato y todavía no lo habíamos cumplido no podíamos hablar. Entonces fue frustrante porque nadie habló, pero al día siguiente a los 2 días coincidía que ya nuestro contrato acababa. Entonces volvimos a convocar aquella asamblea y recuerdo que yo tomé la palabra y aquella asamblea fue definitiva para hacer ver que después de aquello, con aquella tabla reivindicativa, la gente tocó el timbre y ni Dios se movió, tocó el siguiente timbre y ni Dios se movió, y ya cuando ya bajamos a nuestro puesto de trabajo ya había un cabreo enorme porque ya se sabía que algo allí estaba pasando muy fuerte. Bueno, la bronca que nos echaron fue muy fuerte, algunas, como a mí, por ejemplo, que yo no había levantado la cabeza en esos 6 meses, me empezaron a decir que cómo les había engañado, que bueno, lo típico en estos casos. Incluso me llegaron a llamar a la oficina para decirme que no había dicho que estaba casada, y yo lo que les dije es que en ningún momento me lo habían preguntado, porque ya sabéis que si estábamos casadas era un problema para poder entrar a trabajar. Lo que querían era gente muy joven que explotaban maravillosamente bien y que no tenían herramientas para poderse defender, y cuando ya había gente con más edad y con más experiencia, pues por eso pasaba esto, que todos los años echaban a la calle a lo que se suponía que era la vanguardia y al año siguiente volvían a meter otra ristra de gente y hasta el año siguiente. Entonces, esto cambió de raíz. Cuando ya empezamos a hacer este tipo de asambleas, hicimos una convocatoria para que pudiese acudir la gente de oficinas, que en el textil hay que dejarlo muy claro. Una cosa son los mandos intermedios, la gente de oficinas y lo que llamamos el personal de máquinas, que éramos nosotras, las mujeres, la mayoría somos mujeres. El personal de corte eran mayoritariamente hombres, en los almacenes y en los puestos de arreglar máquinas y demás. Se me va el tiempo, sí. Eso ya me lo imaginaba yo.
deciros que la huelga principalmente que se hizo, que fueron despedidos 2 compañeros de oficinas porque tuvieron la desfachatez los compañeros de subir a la asamblea. Y eso, claro, eso fue para ellos que el personal de oficinas, que era además la gente más cualificada, porque tenía datos que nosotras no disponíamos de ellos y nos podían dar cuál era la masa salarial y nos podían dar información muy importante, aquello fue increíblemente duro. Inmediatamente despidieron a esos 2 compañeros. Cuando nosotras vimos que nos enteramos a la hora de la salida, porque antes no podíamos enterarnos, cuando salimos y vemos que han despedido a esos 2 compañeros, nos subimos a las rejas de las ventanas y le decimos a todo el mundo que se espere, que hay que hacer una asamblea, que no podemos consentir el despido de estos compañeros, y ahí empieza una huelga de 40 días que esta foto que acabamos de pasarnos, esa foto que pone al pie, que es de Induico, es de Roth. Siempre, en casi todos los sitios suele ocurrir, es de la fábrica Roth. Es una de las primeras asambleas que hicimos y quiero decir que conseguimos al final la readmisión de las 40 personas después de una lucha muy fuerte porque hubo cargas policiales, la social entró a sacarnos de la fábrica, hubo un cierre patronal de muchos días, negociaciones con la empresa. La empresa ya no quería saber nada decidió que cerraba la fábrica, así de claro. El caso es que todas las mañanas acudíamos a la puerta de la fábrica. Fue muy duro porque uno de los días dejaban los coches, los compañeros que querían trabajar, que por pena para nosotras siempre eran los mandos intermedios y la gente que tenía unos salarios mayores y los que ellos consideraban que eran cabezas de familia, como si nosotras no lo fuéramos, que la gran mayoría de nosotras ya por el tiempo que había transcurrido terminamos siendo más que madres y más que madres de familia, porque tenían más de una y más de 2 y más de 3 hijos, con lo cual cuando esto se acaba, cuando esa huelga de los 40 días se acaba, la conquista no es esa tabla reivindicativa, la conquista es que conseguimos entrar todos, porque el lema era, ahí había una división muy grande, hay una parte de la gente sindical que estaba en esa comisión representativa de 20 personas que eran elegidas por la gente en asamblea con votos, el número de las 20 personas era así y ahí había un popurrí muy grande de gente, había gente incluso que después fue gente de la empresa, pero en principio todo el mundo estuvo por esa labor. Deciros que en ese momento lo que se consigue principalmente no es esa tabla reivindicativa, sino la entrada de todo el mundo, porque la división ya estaba servida, había gente que planteaba que antes de que se quedara, como pasaba todos los años, todo el mundo fuera, pues era conveniente, porque estaba el tema del cierre patronal, pues era conveniente que entraran todas las que ellos quisieran y las manzanas malas se quedaran fuera. Nuestro lema en todo momento fue todo lo contrario, en asambleas, en las iglesias, que era donde lo hacíamos, que fue todo lo contrario. Abogados por parte de la otra parte quisieron subir a defender ese planteamiento y nosotras dijimos subid y defenderlo, pero nosotras vamos a defender que o todas o ninguna. Este fue el lema y esa fue la victoria principal. A partir de ese momento la gente entró con la cabeza alta, o sea, la gente trabajaba como yo estuve 6 meses con la cabeza agachada. Entró sin miedo, había recuperado la confianza y la seguridad de que juntas podíamos conseguir cosas, como después eso se consiguió. Las luchas de la fábrica de Roth, posiblemente, creo que no me equivoco si digo que ha sido la fábrica que más huelgas ha hecho y más conquistas ha tenido. Conseguimos, cuando ya nos trasladan a Torrelaguna, es que el proceso es muy largo y siento no tener tiempo para contarlo, pero cuando nos trasladan a Torrelaguna, quiero deciros que en ese proceso conseguimos que, fijaros lo que conseguimos, que en las 8 horas de trabajo, el tiempo de traslado hasta Torrelaguna, que son 62 kilómetros, esto era para ver si al final nos íbamos y al final dejábamos de estar allí. Como no lo consiguieron porque seguimos trabajando, conseguimos que la jornada de tiempo que se invertía en ir y volver, que eran 2 horas, ese tiempo se reducía de la jornada laboral. O sea, nosotras teníamos 8 horas de trabajo, con lo cual trabajábamos 6 horas, producíamos 6 horas y las otras 2 horas eran horas que se invertían en el tiempo de traslado. Conseguimos 3 autocares que salían, porque la gran mayoría de la gente ya se había casado, ya tenía hijos, ya tenía responsabilidades y el problema es cómo me voy a 60 kilómetros cuando me avisen de la guardería, de la escuela
escuela infantil o de donde sea, que mi hijo está enfermo y que tengo que ir a cuidarlo. ¿Y cómo puedo hacer yo si estoy a 60 kilómetros de Madrid? Conseguimos autocares desde Atocha, para la gente que venía de los pueblos, de Parla, de Fuenlabrada, toda la gente que en su día se compró una casa en aquellos sitios, porque donde vivíamos nosotras, que era la zona que os decía antes, pues no era posible haberlo comprado. Entonces la gente se fue a la periferia, que era donde podía conseguir una vivienda. Eso hizo que hubiese 3 puntos de salida para llegar a Torrelaguna. Uno era la puerta de la fábrica, que era para la gente de Hortaleza y la más cercana de allí. El otro punto era el que os digo de Atocha, y el otro era de Canillejas. Había un autocar, conseguimos incluso una camioneta, que era una camioneta que tendría una capacidad de unas 10 personas, para que cada vez que había un problema, esa camioneta nos llevaba a Madrid a la gente. Todo ese tipo de cosas, eso era increíble haberlo conseguido en otro momento. Fue la lucha la que realmente hizo que aquello fuera posible. Decir que también contamos con el apoyo de intelectuales, de historiadoras, de historiadores, de gente muy importante que consiguió en una hoja del País, en un pliego del País, pagar una página entera en la que apoyaban la lucha de las trabajadoras de Rot, que aquello fue algo que nos dio también mucha fuerza para continuar. Al final, me quedan muchas cosas por decir, pero no voy a abusar del tiempo. Lo siento. Brava, Charo, una trayectoria ejemplar y un testimonio realmente conmovedor. Muchísimas gracias por ello. Mencionar que has mencionado, perdona, a Nati Camacho, y que habíamos pretendido tenerla también hoy aquí, pero que al final no ha podido ser. Y también transmitir que has mencionado a nuestra compañera Ángela, compañera de la comuna, que espero que nos esté viendo desde su casa, aunque no haya podido venir, y que realmente sí, una compañera de la que estamos muy orgullosas y también con otra trayectoria muy ejemplar. Bueno, pues damos comienzo a los turnos de palabras. Vamos a tener, como hemos empezado un poquito tarde, vamos a tener 15 minutos de coloquio, que luego tenemos que hacer un descanso hasta la siguiente mesa. Así que os escuchamos. Sí, solo hay que esperar un poquito. Hola, buenos días. Sí, siento haber venido tarde, vengo de Alcalá de Henares y bueno, entre el metro, que uno se quería suicidar, que sí, hemos tenido que estar paradas un rato, nada. No sé si puedo aportar algo. Me ha encantado que sois unas luchadoras y que gracias a vosotras, pues bueno, estamos ahora, bueno, yo ya soy mayor. Lo que quería aportar es que yo vivía en Guadalajara. Entonces vivía en una empresa, trabajaba en una empresa, empecé a los 18 años y ahí empezó como un poco cuando mi compañero hacía lo mismo que yo, te hablo del año 60 y tantos, y fui al jefe y le dije, es que quiero ganar lo mismo porque hacemos lo mismo. Entonces me dijo que no, que yo era mujer, ¿no? Entonces ahí empecé, la cabeza ya me daba vueltas, digo, ¿esto cómo funciona? Empecé un poquito pues a envenenar a la gente diciendo que un poco de igualdad, aunque de todas las formas yo vivía en un sitio provinciano y seguramente que si no hubiese sido provinciano me hubiesen metido a la cárcel porque yo era lesbiana ya de siempre y intentaron, bueno, me despidieron porque empecé a envenenar demasiado a la gente, ¿no? Ya empezaba, las mujeres sobre todo empezaban a pensar y eso no interesaba. Entonces me despidieron. A los 15 años me despidieron pues porque sin ton ni son, pero luego me enteré que me estaban persiguiendo
porque ya veían que me venía a buscar una pareja, chica, yo muy contenta, muy feliz. Y bueno, pues lo pasé mal, pero dejé un poquito de semillita, que eso ya es bastante. Muchas gracias a todas. Yo quería comentar otro aspecto que es el de la resistencia que hubo dentro de los propios sindicatos a que las mujeres sacáramos adelante reivindicaciones puramente, digamos, feministas. O sea, había las reivindicaciones laborales generales, pero luego había otras reivindicaciones que tenían que ver con la igualdad. Y yo trabajé en Telefónica, entré en el año 74 en Vigo, pero en el 81 me vine a Madrid. Entonces os voy a contar una anécdota que no recuerdo de qué año es, pero es posterior al 81, o sea que échale, que es que los compañeros se oponían cuando ya, bueno, yo militaba entonces en comisiones obreras. Cuando ya comisiones obreras tenía secretarías de la mujer en casi todos los sectores, porque claro, no es lo mismo un sector donde el 90% de la gente que trabaja son mujeres que sectores, por ejemplo, como Telefónica, que éramos como el 35% más o menos de la plantilla y casi todas agrupadas en departamentos y en categorías específicas de mujeres, fundamentalmente telefonistas. Entonces, planteamos crear la Secretaría de la Mujer dentro del sindicato de Telefónica de Madrid y los compañeros se oponen. Se oponen porque dicen que en Telefónica no hay esos problemas, porque en Telefónica hay un convenio que dice que todas las telefonistas cobran lo mismo, sean hombres o mujeres, pero qué casualidad que el 100% eran mujeres. Y así sucesivamente. Y hasta tal extremo llega la cosa que cuando ya nos pusimos pesadas y burras y conseguimos que se creara la Secretaría de la Mujer, nombraron de responsable a un hombre. Hola, buenos días. No sé si te acuerdas de mí, Charo. Carlos Vila. Sí, Carlos Vila. Sí. Bueno, yo lo que recuerdo de vuestra... Sí, no ha llegado a mi parte, ¿no? Bueno, pues lo que recuerdo, y lo cuento así brevemente, fue aquella lucha. No me acuerdo si fue en el 92, en el 93, no me acuerdo en qué año fue en los 90, en el 95. En el 95, aquella lucha y reuniones que teníamos allí con el comité con vosotras, que erais todas mujeres en el comité de empresa, Luis Suárez Machota, que era mi compañera de despacho, y yo, que éramos los que, a los que nos encargasteis la defensa. Yo me acuerdo que aquello fue un éxito. Yo, las asambleas, reuniones hasta las 3 o las 4 de la mañana, eran absolutamente increíbles. Yo era un trabajo y lo estaba pasando maravillosamente con vosotras. Me acuerdo de una cena que tuvimos al final por el éxito de aquella... y una postal que me regalasteis preciosas, firmadas por todas las mujeres que erais del comité de empresa. Y que, bueno, ahí la tengo, la guardo todavía, la tengo en casa todavía. Y he seguido viendo a algunas personas de ese comité de empresa porque he coincidido en otras historias, pero a ti hace años que no te había. He venido hoy, aparte de que, estoy vinculado con la gente de la comuna y conozco a mucha gente, he venido porque además he visto que ibas a intervenir tú y digo, coño, pues la voy a saludar, que hace 1000 años que no la veo. Me alegro de haberte visto y fue una maravillosa experiencia. Como abogado, de las mejores que he tenido, como abogado laboralista en aquella época, la defensa y el trato con vosotras, las asambleas aquellas en la fábrica enormes en las que prácticamente no había ningún hombre, alguna vez uno por ahí suelto, en general eran todas mujeres y, es un recuerdo increíble para mí. Gracias.
Hola, buenos días. Charo, tú sabes, nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Quería felicitarte por la intervención que has tenido. Ha sido un recordatorio muy emotivo y muy bonito que nos ha traído a la mayoría de las que estamos aquí muchísimos recuerdos. Eso por una parte, y agradecerte la intervención que has tenido. Por otra parte, quería acentuar una de las cosas que ha hecho la otra compañera, que no me acuerdo cómo se llama, aunque he empezado, pero me ha llegado tiempo a oírte, sobre la dote que se daba a las mujeres cuando estaba trabajando y te casabas. Para mí aquello era una trampa que te hacía la patronal, porque la mayoría de las que dejaras de tu puesto de trabajo y te fueras para tu casa, estar relegada en el hogar. Entonces aquello era, la mayoría lo aceptaban, pues porque bueno, era un dinero que te daban, que tú a lo mejor con eso decías, pues pongo el comedor o me compro la cocina, y era una trampa. Y yo aquello siempre lo he visto horroroso, nunca me ha gustado y siempre lo he visto así, como lo que ya he dicho. De todas formas, me habéis gustado las intervenciones que habéis tenido. Se tenía que haber acentuado mucho mal en todas las huelgas y todas las luchas que había habido, pero bueno, por cuestión de tiempo, pienso que no se ha ido. Muchas gracias. Muchas gracias. Como vamos un poquito mal de tiempo, yo quería que las dos ponentes tuvieran una intervención final para añadir lo que quieran. Perdona. Bien. Primero, Justa. Yo, una cosa muy breve, y es porque estamos hablando de las luchas de aquella época, pero yo quiero, agradeceros a las dos las intervenciones. A mí también me emociona escuchar el relato de Charo, porque además Charo no es solamente que estuviera y protagonizara las luchas de las trabajadoras en aquella época, sino que con Charo compartimos también el haber podido organizar las huelgas feministas de estos últimos años, donde ella participa muy activamente y donde también pues eso nos transmite pues todo el conocimiento y todo lo que ella ha ido acumulando de experiencia en toda su vida. Así que gracias por entonces y gracias por ahora, Charo. Muy bien, pues como iba diciendo, una intervención cada una de las ponentes en el orden que queráis. Yo solo quiero comentar que a Charo Arcas forma parte de su entrevista, su historia de vida, de la colección Biografías Obreras y Militancias y de Comisiones Obreras, que está en el Archivo Historia del Trabajo de la Fundación 1 de Mayo, básicamente porque allí está todo, está la suya, de muchas más compañeras y de compañeros y muchas compañeras del textil, y también están los fondos de ROC. Es decir, que también en los archivos, en este caso hablo del mío, que es el que conozco, también hemos recogido tanto documental como estos testimonios para que no se pierdan y ya está. Eso es lo único que yo quería comentaros. Bueno, una alegría enorme con compañeros y compañeras que conozco de hace muchos años y que me emociona mucho veros aquí. Bueno, Carlos, de verdad que tienes toda la razón. Lo que él menciona es muy importante porque nosotras no nos casamos con nadie en ningún momento. Y eso fue el triunfo de las huelgas y de nuestras luchas y de nuestras conquistas, fue que no nos casamos con nadie. Tocamos todas las puertas. Los piquetes que hicimos, fuimos a universidad, fuimos a todos los sitios, tuvimos detenciones, estuvimos en la cárcel, o sea, no llegamos a cumplir cárcel, pero estuvimos también así. La gente pasó por muchas historias y todo eso hizo que al final la unión fuera muy fuerte. De hecho, hoy en día seguimos siendo un grupo muy grande, más de 30, las que seguimos viéndonos mensualmente. Hay una fecha en la que todos los meses nos vemos. Quiero decir que aquello fue muy importante. Y cuando digo que no nos casamos con nadie, me estoy refiriendo a que yo era responsable de la Secretaría de la Mujer en el año 88 y aún así, estando en la propia ejecutiva del textil, nunca tuve problema cuando vi que lo que se ponía en cuestión eran los derechos en nuestras reivindicaciones, porque la abogada que nos llevaba el tema casi se llevaba mejor con el abogado de la empresa que con nosotras. Entonces terminamos buscando a compañeros como Carlos y como Luis, que en un momento dado fueron los que ellos lo vieron. Nosotras teníamos todo el trabajo hecho, porque nos buscamos jurisprudencia, nos buscábamos lo que hiciera falta. O sea,
les decíamos al abogado que teníamos, que era un encanto, Federico, le decíamos, esto ha salido en tal sitio y queremos conseguirlo. Y nos decía, es que eso lleva mucho trabajo. Bueno, pues dinos qué hacemos y cómo hacemos, pero nosotras... Y éramos, como digo, la mayoría de nosotras éramos gente que no teníamos estudios, pero eso no impidió nunca, ni nos puso ninguna traba para seguir adelante y buscar las alternativas que en cada momento fueran necesarias para salir al paso. Y, por supuesto, fue un triunfo aquello porque cuando la empresa vio que efectivamente íbamos a por todas y ingresamos en el banco $500.000 de pesetas que recogimos entre todo el mundo porque había una caja de resistencia, había colectas de toda la gente, cuando se consiguió aquello y vio que íbamos a por todas, porque querían que cobráramos del Fondo de Garantía Salarial y nosotros sabíamos lo que era aquello, decíamos, pero con el dineral que esta gente tiene, ¿cómo pueden pretender que cojamos dinero del Fondo de Garantía Salarial, que es de todo el mundo? Eso no es justo y, por tanto, la reivindicación fue por ahí, dejamos a aquella abogada que nos llevaba por un camino que no nos gustaba y nos plantamos con aquellos dos compañeros que fueron los que asistieron a nuestras asambleas y, por supuesto, dieron a la empresa, le hicieron ver que con estos tampoco podrían. Entonces fue cuando aquello se consiguió. Me parece muy importante que este documento al final consigan las compañeras que os haga llegar, porque es un poco... en el año 86 conseguimos que los hombres y las mujeres de la fábrica, después de una huelga encarnizada que se hizo de todo porque el comité estaba dividido, porque la UGT no eran mayoritariamente hombres y no estaban de acuerdo porque eran los que cobraban más que nosotras, era evidente que no querían que aquello se diera. Aquella huelga que hicimos entre Torrelaguna y Madrid, que todavía no estábamos en Madrid, aquello fue tan importante, figuraros, en el año 86, lo que hoy se está hablando de igual trabajo, igual salario, eso lo conseguimos nosotras en aquella época, en aquel tiempo, con una lucha muy fuerte, pero se consiguió. Por eso digo que posiblemente, y no creo equivocarme, es de las empresas que más luchas hicieron y que más conquistas hicieron. Tuvimos muchos apoyos porque nos apoyamos, como digo, en intelectuales, en historiadoras, algo que me parece importante y que no he mencionado. El sindicato textil consiguió introducir en los tiempos de bocadillo, en Induico, que era una fábrica de 5.000 personas, consiguió introducir en los bocadillos a que lleváramos, como Secretaría de la Mujer, íbamos con una historiadora, posiblemente alguna la conoceréis, Carmen García Nieto. Esta mujer venía con nosotras y contábamos historias de mujeres y cómo la lucha se daba. Bueno, ni qué deciros que todos los 8 de marzo la fábrica de Roth montaba, no solo a nivel de sindicato, sino también a nivel de nuestra fábrica, era todo un festín, la manifestación por delante en la calle Atocha, aquello fue, pues como decíamos, como decía antes Justa, esto viene de lejos, no es una cosa que hoy continuamos haciendo, hoy desde otra perspectiva, desde nuestros barrios, seguimos peleándolo. Eso es un poco lo que yo podría aportar al final de esta historia.